Cuando tengamos Apocalipsis 1:5, decimos un amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo añada bendiciones a su palabra. Me atrae este testimonio porque tiene relación también con lo que dice 2 Timoteo 2, versículo 12. 2 Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también derraremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El tema central a desarrollar es que Jesucristo permanece fiel. ¿Cuántos creen que Él sigue siendo fiel? Fue fiel ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Esto nos enseña entonces que dentro de ese punto de vista de nombres que se le dan a Jesucristo, nos declara naturalmente también su fidelidad. Y están marcados en el texto que hemos leído. 1, el testigo fiel. 2, el primogénito de los muertos. 3, el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo se le da ese nombre porque también es un nombre que identifica su deidad, ¿verdad? Jesús, el nombre humano que se le dio al Señor como humano. Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová. En otras palabras, Jesús 100% hombre, 100% Dios. Por eso es que Pablo dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. En otras palabras, una de las visitas que Dios hizo a la tierra, personalmente lo hizo a través de su Hijo. Por ello es que entendemos nosotros que lo que dice el texto del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice así. El versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra milagrosa. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y aclaró diciendo, o clamó diciendo: este es en quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está hablando de la preexistencia de Cristo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Qué extraordinaria manera de expresarlo para decirnos Dios o Emmanuel, Dios con nosotros. Y Juan, que el que escribe el Evangelio, del texto que por hoy hemos leído, es el que escribe el libro de Apocalipsis, pero también él lo declara en una de sus epístolas. En la primera, la manera de identificar la veracidad de la persona de Jesucristo
como el mediador entre Dios y los hombres. Me refiero al capítulo 5 de Primera Juan. Dice Primera Juan 5:13: estas cosas os he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Está dando el uso de la ley de la repetición. Y luego en el versículo 20 dice así, del mismo capítulo 5, como dice, antes no lo sabíamos, es decir, teníamos una idea religiosa, pero bendito sea Dios porque ahora tenemos una idea espiritual marcada con principios cristocéntricos y basado en la enseñanza de los santos apóstoles. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dando una clara información bíblica doctrinal, que la vida eterna está en Jesucristo, que la salvación de nuestra alma está en Jesucristo, que la esperanza viva que tenemos está en Jesucristo. ¿Cómo lo explicó el apóstol Pedro? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, si me permiten esta manera, nos bendijo, nos ha bendecido por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia viva. Queriendo decir, no, es que Él no está muerto, Él vive y permanece para siempre. Los que creen que Él vive, dígale, gracias porque tú vives, nosotros también viviremos. Y por ahí es que vemos una temática testimonial apostólica, y Juan lo sigue diciendo porque eso tiene relación con su persona, y Juan naturalmente lo identifica como el testigo fiel. En el término testimonial, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, aparece Jesucristo en una manera figurada, tipológica, siempre aparece antes que Él viniera. Allá está el Cordero Pascual, que representa a Cristo. Allá está la peña de Oreb, figura de Cristo. Por años. Pero cuando Él viene aquí a la tierra, viene y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Me ha ungido, porque Él venía a marcar la historia a esa nueva generación para que no nos apartemos de sus pasos, y en todas nuestras decisiones y determinaciones que vamos a tomar, tomemos en cuenta al Señor, porque Él es el testigo fiel, porque hay testigos falsos. Y como lo he venido diciendo durante la semana con todo respeto, si cosas falsas siempre han existido, promesas falsas siempre han existido, falsos profetas, falsos creyentes, falsos líderes. Pero bendito sea Dios que nosotros estamos aprendiendo de falsos, estamos aprendiendo del testigo fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién es el testigo fiel? Es Jesucristo, el que te dijo, te amo, y lo mostró. Así como Él, Juan testifica de que Jesucristo es testigo fiel, también Pablo dice que hay una palabra fiel, porque esta palabra viene del testigo fiel. Dice amén. Por eso es que dice 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Me gusta este testimonio de Pablo porque, si bien es cierto, cuando él era fariseo, siempre andaba viendo la basura o sí, permítese, como Jesús mismo dijo, ¿verdad?
el defecto de los demás, pero nunca veía su condición. Cuando él llega a Cristo, se da cuenta que es primero de adentro para afuera y no de afuera para adentro. El evangelio no es de afuera para adentro, el evangelio es de adentro para afuera, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Si tienes a Cristo en tu corazón, siempre Cristo será tu expresión ideal. Si tienes religión adentro, entonces tus expresiones serán religiosas. No estamos diciendo que la religión no tiene su lugar, tiene, pero no salva. El único que salva es el testigo fiel y verdadero, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el único camino a la gloria del Padre. Si lo crees, darle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Como testigo fiel, es santo, inocente y sin mancha. No hay señalamientos de ninguna naturaleza. Eso dice Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice así. Hebreos 7:25 dice así. Hebreos 7:25. ¿Qué dice Hebreos 7:25, iglesia? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Versículo 6, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, del Inmaculado. Queridos hermanos y amigos, la palabra inmaculado significa sin pecado, y el único que es sin pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque es obra bendita del Espíritu Santo de Dios. Si lo desea y lo cree, denle estas palmas al Señor. Y es más, intercede por nosotros. Naturalmente que cuando tú lees el momento de la crucifixión del Señor, no se pierde su identidad de testigo fiel. Dice San Juan 18, 37, 38, Pilato dijo, no encuentro ningún delito en él. Léalo, por favor. San Juan 18, 37. Eso es. San Juan capítulo 18, versículo 37. Dice el versículo 37 del capítulo 18. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Está conmigo? Le dice, yo no encuentro en él ningún delito. Queriendo decir, yo he estado hablando con un hombre que nunca ha mentido. Él está hablando de un hombre, ¿por qué no decirlo? Perfecto. No lo dijo, pero si lo hubiera dicho, lo es. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo es fiel? Fiel por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Por ello es que Pablo dice, si le fuéramos infieles, porque alguien se puede adaptar a un sistema de un vocabulario un poco obsceno, un hábitos de veras que niegan la eficacia de la palabra, o expresa una forma y vive otra. Pero Pablo dice, cuando le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Permanece fiel. Pero también Él se identifica con ese principio que lo hemos venido reiterando durante estos días y al inicio de este año. Hay que comenzar con poco. Hay que aprenderle a ser fiel al Señor con poco. Porque las ofensas no te vienen de Él.
Los males no te vienen de Él. Lo dijimos el domingo reciente, que por eso hemos venido aprendiendo en la lección del día, en la promesa del día, que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y cada día tú te esfuerzas a ser mejor para Él, a ser más fiel con tu devocional, a serle más fiel a Dios con tu consagración, lo que dice la palabra de Dios: el que es santo, santifíquese todavía. No se conforme hasta donde ha llegado. Si ya cuando no le sea de útil al Señor, se lo lleva para el cielo, pero mientras lo tenga aquí, sus rodillas son de utilidad a Dios, sus manos son de utilidad a Dios, su boca es de utilidad a Dios, sus oraciones son principios fundamentales de servicio en la obra de Dios. Sea fiel a Dios con sus talentos. Lo que usted va a hacer para el Señor, hágalo con todo el corazón. No dedique el tiempo a Dios, y Dios te ve primero a ti, y ve el tiempo que dedicas, lo ve con un semblante no correcto. Digo desde el punto de vista, nosotros decimos, porque sembramos y cosechamos. Caín llegó al templo como obligado. Vamos al culto, hombre, le dijo Abel, vea, hacemos una ofrenda al Señor. Dice, hasta el semblante de Caín era hasta para ofrendar un poco repugnante, ¿no? Como que es el necesitado. Y dice que Dios vio a Abel, que llegó con contentamiento. Gracias, Señor. Me he dado de comer, me he dado salud. Sí. Me ha dado contentamiento. Ya estaba el otro, serio. Dice que Dios vio a Abel con agrado, a él y a su ofrenda. Fiel. Lo poquito. Pero ahí estaba Caín, ahí va, genialmente así en el culto. Puro semblante así viendo a los demás. Pero dice que Dios vio a Abel, vio a Caín y a su ofrenda con desagrado. ¿Cree que Dios no se fija? Sí. ¿Usted piensa que Dios solamente nos ve nosotros como nos vemos en el espejo? Y adentro primero. ¿Ah? Sí. Seguro. Sagrado. La ofrenda es tiempo. La ofrenda es talento. La ofrenda son actitudes. Sí. Me dijo alguien ayer, yo estoy ensayando, pastor, de veras, qué bueno. No me he casado todavía, pero el día que yo me case, me dicen, no va a andar mi mujer a 5 metros adelante o 5 metros atrás. Quiero andar con mi mujer. Está bueno, le digo. Está bueno. Porque cuando anda novio, cuando anda novio, no anda 10 metros. No. ¿Seguro? Cuando andan de novios, y de codos quieren andar. ¿Por qué estáis silencio de vosotros no sois así? La ofrenda es actitud. Por eso es que dice el Señor, cuando en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios Todopoderoso? Hay que hacer las cosas como son, con actitudes correctas. Por eso es que dice aquí la palabra del Señor, hermano, y me motiva esto, porque mientras otros querían ver terminada la vida de Jesús, siempre después de Dios va a haber alguien que va a decir algo a favor tuyo. ¿Está conmigo? Sí. Siempre va alguien, y cuando no haya alguien, como dijo Pablo, todos me dejaron, se fueron de vacaciones, pero uno no me dejó. Y este es del Señor. ¿Cuántos le dan palmas al que vive y permanece para siempre? El apóstol está tratando de reiterar principios que durante la vida cristiana primitiva y por hoy, por los siglos, hasta el tiempo de la venida del Señor, deben de estar despiertos. Y él habló y dijo esto: no solo él es el testigo fiel, santo, inocente y sin mancha, sino es el primogénito de los muertos. Lo que dice Pablo lo respalda de esta manera en 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20.
Primera Corintios 15, 20. ¿Qué dice Primera Corintios 15, 20? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego las que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya sufrido todo dominio, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Qué estamos diciendo cuando el hermano Juan dice primogénito de los muertos? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, nos está enseñando naturalmente que Jesucristo venció el imperio de la muerte. Amén. Y qué bueno es tener un testigo fiel, que ni la muerte te separa de él. Así es. Si uno viera los principios desde el momento que uno se entregó a Jesucristo, se conmovió la misma gloria. Si le diera más prioridad, le diera, claro, y ese es el proceso de enseñanza doctrinal y de principios y valores espirituales para que vaya echando raíces espirituales y no seas una hojita llevada de todo viento. Que entiendas que las cosas de Dios tienen sus principios. Y la base de la vida cristiana es Jesucristo mismo, la roca inconmovible, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la peña de Oreb, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el alfa y la omega, y por supuesto el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Y lo cree, darle esas palmas al Señor. Él es la resurrección y la vida, y el que cree en mí, dijo él, aun cuando esté muerto vivirá. Él venció el imperio de la muerte. Queriendo decir, mientras lo quiera tener aquí en la tierra, el diablo quiera buscarte de cualquier manera, pero no te toca. Está bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Y aparecen unos bocones ofendiendo y diciendo, te voy a matar, deja que esa boca la tape el Señor, porque así como tapó la boca de los leones, ¿verdad? Tapa también la boca de los que insultan y ofenden. Y algunos dicen, hasta que te vea muerto voy a descansar. Se equivocó, yo vivo descansando. ¿Cuántos dicen amén? En las promesas del Dios Todopoderoso, el que está en mis manos, dijo el Señor, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, dijo, nadie puede arrebatarlo. Descanse ahí, su sistema nervioso va a ser más reforzado, va a ir a descansar más tranquilo, va a salir a su trabajo tranquilo, va a ir a cobrar su cheque al banco tranquilo, va a compartirlo, va a disfrutar de esa parte que le llamamos nosotros protección invisible. Protección invisible, es decir, no podemos verlo, pero creemos, creemos. Eso dijo David en el Salmo 125, dice él, los que confiamos en Dios somos como el monte de Sión. El monte de Sión se ve. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, se ve, eso es natural. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, ahora viene la parte espiritual y dice, así, diga conmigo, así está el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Ay, qué maravilloso el Señor, testigo fiel, primogénito de los muertos, con una mirada hacia lo eterno, donde lleguemos al lugar que nos espera. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, lugar que nos espera el Señor. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Esta es la herencia que menciona Pedro, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí tenemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Por hoy todavía está en vigencia Hebreos 9:27. Esté establecido que el hombre muera una, pero no cuando el hombre diga o cuando los enemigos digan, no, es cuando diga el testigo fiel: te llevo, mijo, pum, hacia el cielo, con una sonrisa extraordinaria. Por ahí vale la pena, hermano, esté agradecido. Nadie se empobrece en dar una sonrisa, ni se enriquece tampoco. Pero ¿cuántos creen que Jesús es amable? ¿Y a quién tienes adentro? Pero a veces que amanecemos con una cara de lima. Qué bonito que fuera de lima, de limón. Pero vosotros tenés que sentirte en paz, porque con tu mirada sonríes. Qué bárbaro, mire el que tienes a tu lado, tiene cara de ángel. Pregunta en casa cómo se comporta, ¿no? Regalen una ofrenda de palmas al Señor para su gloria y su honra. Testigo fiel y verdadero, primogénito entre los muertos, luego los que son de Cristo, el soberano de los reyes de la tierra. Es un hecho. Imagínense que Juan le dio el Señor esta palabra en un día como hoy. Dice él, estando en el día del Señor. Y nosotros creemos por la Biblia que el día del Señor es el primer día de la semana. Fue el día en que Él resucitó. Y en un día del Señor, Juan estaba en la isla de Patmos. Amaneció adorando al Señor. Y ahí el Señor le dio una palabra profética de los últimos tiempos. Pero no solamente Juan está diciendo, Él es el testigo fiel y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él estaba recordando el apóstol que se recostaba sobre el pecho de Jesús, aquel que había visto por tiempo ministerial a Jesús, aquel que era testigo de la resurrección de Cristo, aquel que era testigo de los milagros de Cristo, aquel que había visto la multiplicación de los panes, aquel también que había acompañado a María cerca de la cruz, porque de no haber estado cerca de la cruz, Jesús no le delega responsabilidad a Juan de cuidar a María. Y con tantas cosas tan bellas, en esa situación donde Juan estaba allá estaba en la isla de Patmos, adorando y diciendo, Él no solamente es el primogénito de los muertos, el testigo fiel, es el soberano de los reyes de la tierra. Porque había entendido Juan que aún Jesucristo en los momentos de su crucifixión se lo identificaron como rey. Mire lo que dice el capítulo 15, versículos 12 al 13 de Marcos. Cristo fue rechazado como rey. Aun cuando lo crucificaron, murió como rey. Marcos 15, 12. De una miradita, ahí estamos en este día esperando participar del sacrificio del Señor. Y tratemos de despertar la gratitud que sentimos hacia Dios, para que ninguna oferta del diablo que apareciera en el recorrido de este año nos vaya a traicionar a Jesús como lo hizo Judas y como lo han hecho muchos a través de la historia, que por una oferta de adulterio, por una oferta de fornicación, por una oferta de un traguito mezclado con, a ver con cuántas fuerzas del diablo, han traicionado al bendito Señor. No es justo seguir malos ejemplos, si es justo seguir el ejemplo de Cristo. Dice la palabra de Dios en San Marcos 15, 12. Ya lo tienen. Respondiendo Pilato le dijo otra vez, ¿qué pues
queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato le decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, usted no puede quedar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Se pone en las manos de Dios y muchas veces puede ser rechazado porque no complace a algún egoísta o avaro de la tierra. Quede primeramente bien con Dios, que aun cuando lo rechacen, Dios nunca lo va a desamparar. Pero nunca quiera quedar bien con los de abajo primero y después con Dios. Es con Dios primero. Decimos amén. Es que en Dios está la esencia de la justicia. Hay una justicia aparente en el mundo, pero tanto tienes, tanto vales. Dame esto y yo te doy esto. Y Dios te dio a Jesucristo sin esperar nada de ti. ¿Por qué no tenemos nada que darle? Lo único que podemos mostrar es gratitud y agradecimiento. ¿Por qué? Porque vino uno justo a dar su vida por los injustos. Y ve aquí la situación que está pasando por causa suya y mía. Crucifíquenle. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Se da cuenta? Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí nosotros? El mundo en pequeño, el que recibe y el que rechaza. Sí. El que recibe y el que rechaza. ¿A quién cree que os suelte? ¿El malo, Barrabás, o al bueno Jesús? La generación adúltera y pecadora dijo a Barrabás. Al malo queremos. Pero el bien, a Jesús crucifíquenlo. Porque esta generación a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Por eso es que Cristo no habló de, vean tu boca, vea cómo habla, vea cómo danza, vea cómo no, dijo el Señor, y por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén todavía? Fue rechazado como rey. Pero también cuando viene el acto de crucifixión, Mateo 27, 37 dice así. Mateo 27, versículo 37. Dice así la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Consciente e inconsciente Pilato y el pueblo que estaba y los que ayudaban a hacer estas cosas, sea consciente o inconsciente de la manera que lo hayan hecho, le gustaría o no le gustaría, Jesucristo nació como rey y sigue siendo rey. Murió como rey, Rey de reyes y Señor de señores. Si le gusta darle estas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Sí, siempre había, como dice Lucas 1, 32 al 33, que Jesucristo vino a esta tierra, vino como rey. Y eso no lo podemos negar y lo iremos al texto para refortalecer nuestra fe, consolidar nuestros principios cristianos. No hemos sido llamados naturalmente a ofender a nadie, pero sí hemos sido llamados para establecer principios sólidos de un cristianismo que sabe lo que Cristo dijo, que obedece lo que Cristo dijo. ¿Qué dice Lucas 1, 32 y 33? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Él es Señor Dios. ¿Está conmigo? Lucas 1, 32 y 33. Este será grande. ¿De quién hablaba? Del niño. Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará un trono de David. Cuando se habla trono, se habla de rey. Cuando se habla de reinará, se habla de rey. Y reinará sobre la casa de Jacob
para siempre y su reino no tendrá fin. Por eso es que hemos reiterado tanto, hermano, y lo vamos a seguir reiterando. A Cristo no lo llevaron obligado a la cruz. Cristo puso su vida como cordero, puso su vida voluntariamente, no lo humillaron, se humilló. Eso no como nosotros, cuando nos tienen de puntas y comenzamos a ser humildes. Antes somos altivos, somos soberbios. Ni los de la casa nos aguantan porque es intocable. Sencillamente, no, dices que yo soy el que hago esto y lo otro, olvídese. Estamos lejos desde el punto de vista del ejemplo que Cristo nos dijo. Nos olvidamos de que Él nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ustedes van a hallar descanso para vuestras almas. Que un rey esté diciendo, manso y humilde, que uno que lo puede todo diciendo, manso y humilde, que uno que lo puede todo, el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, que esté diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vale la pena seguir a Jesucristo, vale la pena seguir sus ejemplos. Por eso es que el hermano Juan dijo, si alguno que dice permanecer en Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Cuántos le dan palmas al Señor Dios Todopoderoso? Y ahí la necesidad de reconocer que pronto, como dice Juan en su primera epístola 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero hasta hoy no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Es que cuando el Señor aparezca, cuando se cumpla la profecía bíblica de Apocalipsis 11, 19 y versículo 16, te darás cuenta que las cosas cambiarán. Entonces sí van a cambiar las cosas, porque Dios, el que no miente, es Dios, el que no es avaro, el que abrió el corazón y te dio lo más grande que Él tenía. Dice Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi en el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero, el que dijo desde la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Fiel y verdadero, el que dijo, consumado es. Fiel y verdadero, el que dijo, ven buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fiel y verdadero, el que derramó lágrimas el día que iba a ser cautivo para ir a la cruz. Fiel y verdadero, el que te prometió, no te dejaré ni te desampararé. Palabras registradas en este libro sagrado. Y con justicia juzga. Tarde o temprano, el desobediente será castigado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará castigo eterno. Pero el que siembra para su espíritu, el que se somete a las enseñanzas de la palabra, el que no negó el nombre de Cristo, el que confesó el nombre de Cristo, el que fue paciente hasta la venida del Señor, pueblo de Dios, el que fue paciente hasta la venida del Señor, entonces se cumplirá lo que dice Juan, le veremos a Él tal como Él es. Por lo tanto, el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Por ello no lo aceptaste solamente como Salvador, no lo aceptaste solamente como tu sanador, como tu bautizador, lo aceptaste también como tu Rey, pero también como tu Señor. ¿Cuántos le bendicen a Él en esta hora? Y ahí la necesidad de reconocer que ser cristiano es ser un hijo de Dios.
Ser cristiano es ser una persona arrepentida de todo corazón. No es ser una persona perfecta, pero es ser una persona seguidor de Jesucristo. Es una persona que sigue las enseñanzas de Jesús, consciente de esta veracidad. Dice el hermano Juan, el que nos amó. ¿Cuántos creen que el Señor nos amó y nos sigue amando? Y lavó nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo limpia de todo pecado? Eso no es libertinaje, es misericordia y gracia. O sea que si estuviste pecando, no quiere decir que vas a seguir pecando. No quiere decir eso. No es libertinaje, es gracia. Que si por alguna razón decayó tu fe y en esa decadencia de fe cometiste cosas que ya estabas conscientes que no debías de cometerlas, hazle alto ese pecado. Hazle alto. Y si te quedaste ahí en silencio, como dice la Biblia, el que encubre su pecado no prospera. Porque Dios no puede ser burlado. Si es que Él es santo, Él te ama a ti, pero no ama el pecado que estás cometiendo. Ese odio que sientes contra tu hermano, ¿verdad? Ese odio que queda allí. Dicen de que decía un experto en cibernética, que dice que la mayoría, ya hay en ese sistema que quedan todos los mensajes, no se pueden borrar. Los puedes borrar tú, pero en la computadora central quedan. Ahí quedan. Los registros de aquellos que estuvieron detenidos en un centro penal por motivos que Dios conoce, esos archivos ahí quedan. Pero qué lindo que los archivos del cielo, aquellas cosas que tú cometiste, en tus archivos no hay nada. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te limpió de todo pecado. Alábalo y añade, como lo hemos venido reiterando, jamás me acordaré de tus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por tu pecado. Efesios 1:7 dicen que tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Terminemos entonces qué consiste la fidelidad del Señor. En que antes que nosotros le amáramos, Él nos amó primero. Antes que nosotros lo buscáramos, Él nos buscó primero. Y naturalmente que todo esto dice que el Señor vive. Y si Él vive, también nosotros viviremos. Pero si Él es fiel, aprendamos a ser fiel. Él es fiel por ser Dios y es una fidelidad perfecta. Tu fidelidad y mi fidelidad es progresiva. Es progresiva. No deje de vencerse del mal. Venza el mal con el bien. La esencia del bien es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esencia del bien, el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La esencia del bien, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La esencia del bien, el que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Esta es bendita y gloriosa palabra del Dios de los cielos. Padre, te damos gracias por bendecirnos. Te damos gracias por perdonarnos al que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Gracias, Señor. Muchas gracias por la obra redentora en el Calvario. Gracias. Testigo fiel y verdadero, tú sabes que te necesitamos, que sin tu ayuda nada podemos hacer. Límpianos más y más. Entre más santificados estamos en tu presencia, más instrumento de honra seremos. Porque el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amado Señor, gracias por santificarnos con tu sangre, con tu Espíritu Santo y tu palabra. Pero somos llamados a ser hijos obedientes y ya no a conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, sino que así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Muchas gracias, Señor, por las oportunidades que nos das. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Si hubiese alguna persona entre nosotros que por primera vez quiere y siente entregar su vida a Jesucristo, está consciente que su estilo de vida no está de acuerdo a los principios y valores del testigo fiel, del que permanece fiel, ¿por qué hoy, como día aceptable, como día de salvación, confiesas ahora a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Pides una palabra de perdón al Señor y estaré seguro y estoy seguro que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí está la fidelidad del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, pero también es justo. Justicia perfecta. No solamente fiel y justo para perdonar cuando lo confesamos. Si no lo confesamos, no hay perdón. Porque el pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa. Por ello hoy es el día aceptable que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ven hoy, tú que estás en casa, que has culpado a todo mundo de que por eso ya no asiste a la iglesia. Perdiste de vista al testigo fiel y pusiste la vista en el testigo falso. Y eso te llevó a un estancamiento espiritual, olvidándote también que cada uno dará a Dios cuenta de su vida. Al testigo fiel, ánimo, levántate hoy. Ven a Cristo ahora, tú que te encuentras aquí, puedes, lo sé, creo que puedes. Puedes levantar la mano a todos los que tienen a Cristo el Señor. Si hay alguna persona amiga y entre usted, ayúdele. Vamos a cerrar este momento haciendo la oración de fe. Le decimos todos: Señor, te pido perdón por mis pecados. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por amarme tal como soy. Gracias por entrar a mi corazón conforme a tu promesa. Muchísimas gracias. Amén, Señor. Si tú hiciste esta oración en casa, llámanos. Te felicitamos y deseamos bendiciones de Dios en tu vida en este nuevo camino verdadero, en este camino de triunfo. No nos cambies, sigue en sintonía en la señal de la bendición de Dios. Den un aplauso a la... Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután. O comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.